Yo, Sale. artículo 227. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Artículo 228. Se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses de embarazo. Si el aborto se efectúa después de los primeros 5 meses del embarazo, se duplicará la pena. La misma sanción se impondrá al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta siempre que no se trate de un abortador habitual o de persona ya condenada por aborto, pues en tal caso la sanción será de 2 a 5 años de prisión. Cuando faltare el consentimiento de la mujer, la prisión será en todo caso de 3 a 6 años y, si mediare violencia física o moral, de 4 a 6 años de prisión. Si el aborto lo causare un médico cirujano, pasante o estudiante de medicina, partera, comadrona o enfermero, además de las sanciones que le correspondan, se le suspenderá de 1 a 5 años en el ejercicio de su profesión, oficio o respectiva actividad. Gracias. Vamos entonces a analizar desde un principio, ¿sí? Nuestro artículo 227, ¿qué nos va a señalar? Nos habla de que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En este sustantivo vamos a tener lo que es nuestra conducta típica y nuestra noción legal. Sin embargo, también vamos a tener incluidos aquí lo que va a ser el sujeto pasivo y queda implícito el sujeto activo en que puede ser cualquier persona física, ¿sí? Ya que no nos señala en específico quién puede ser sujeto activo del delito. Vamos a tener un presupuesto básico. El día de ayer hablábamos de los presupuestos básicos que son condicionantes que se deben de dar para que pueda darse el surgimiento o pueda llevarse a cabo la tipicidad en el delito. En este caso, vamos a hablar que nuestro presupuesto básico va a ser, como es el producto de la concepción, nuestro sujeto pasivo va a ser que la mujer se encuentre embarazada. Si una mujer no se encuentra embarazada y no se lleva a cabo el ataque contra ese producto de concepción, no podemos hablar entonces que de un delito de aborto, ¿sí? Sabemos que existen embarazos psicológicos en donde la mujer sufre todos los síntomas de un embarazo normal, inclusive llega a tener aumento en el abdomen, llega a sentir movimiento en el abdomen, tiene náuseas matutinas, todos los síntomas deja de reglar, todos los síntomas que se tienen en un embarazo natural o en un embarazo real se tienen en este embarazo psicológico. Sin embargo, si estuviéramos ante un embarazo psicológico, no pudiéramos hablar que esa mujer llevó a cabo un aborto o que se le practicó a esa mujer un aborto. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos vamos a tener en el 227, vamos a tener nuestra noción legal, vamos a tener los sujetos, vamos a tener un presupuesto básico y también, si se fijan, vamos a tener un ámbito de temporalidad. ¿Por qué un ámbito de temporalidad? Porque este delito únicamente se va a poder llevar a cabo mientras la mujer esté embarazada. Una vez que la mujer da luz, estaríamos ante un delito diferente, no ante un delito de aborto. O si en el procedimiento para llevar a cabo el aborto, el feto nace con vida y no llega a morir dentro del vientre materno, entonces estaríamos hablando de un delito diferente, ya no de un delito de aborto, ¿sí? Vamos a tener en el artículo 228 un tipo de aborto que se llama aborto consentido y aborto procurado. Bueno, dos tipos de aborto. ¿Cuál va a ser el aborto procurado? El aborto procurado va a ser aquel que la mujer sola se procura o la mujer sola lleva a cabo. ¿Sí? En este caso no va a haber intervención de una tercera persona. Sin embargo, el aborto consentido va a ser cuando la mujer consiente, otorga su consentimiento para que una tercera persona le ayude a abortar o le ayude a provocar este aborto. Vamos a tener dos tipos de penalidades, tanto para el aborto procurado como para el aborto consentido. En este tipo, dos tipos de penalidades, la primera va a ser cuando la persona que aborta o cuando se realice el aborto dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Y vamos a tener una circunstancia agravante en el siguiente párrafo, cuando ese aborto se lleva a cabo después de los 5 meses de embarazo, en donde se va a duplicar la pena. Si nos vamos al siguiente párrafo,
Entonces, sí, ya estamos hablando de la sanción que se le va a imponer cuando se trate de un aborto procurado a la persona que ayude a abortar a la mujer, ¿sí? En este caso, vamos a tener que la misma penalidad se va a imponer que a la mujer que aborta o que consiente el aborto. Sin embargo, siempre y cuando no se trate de un abortador habitual. ¿A qué nos referimos de un aborto, de un abortador habitual? A una persona que habitualmente se dedique a la práctica de los abortos. En ese caso, vamos a tener que la pena o la penalidad va a ser agravada. Vamos a tener otro tipo de aborto en el cuarto párrafo, que sería el aborto sufrido. ¿Cuándo se va a dar un aborto sufrido? Cuando no exista consentimiento de la mujer para que se lleve a cabo el aborto. En los dos delitos anteriores, tanto en el procurado como en el consentido, vamos a ver que hay duplicidad de sujetos activos. Tanto la mujer que procura el aborto, bueno, más bien en el consentido, tenemos duplicidad de sujetos activos. La mujer que procura el aborto o que lo solicita y la persona que la ayuda a abortar o que lleva a cabo el procedimiento. Entonces, va a ser plurisubjetivo en cuanto a la comisión del delito por los sujetos activos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un aborto sufrido, es decir, que falta el consentimiento de la mujer, únicamente va a haber un sujeto activo que va a ser la persona que lleva a cabo el aborto. En este caso, la mujer va a quedar exenta de culpa, ya que ella no tiene la intención ni lleva a cabo la solicitud de llevar a cabo el aborto. Sin embargo, puede existir la plurisubjetividad cuando hay una tercera persona que es quien lleva a la mujer o que es quien es el autor intelectual de este delito y es quien programa o quien lleva a la mujer con una tercera persona para que le practique el aborto sin consentimiento de la madre. ¿Sí? Vamos a tener en nuestro último párrafo una penalidades accesorias que va a ser la suspensión en el ejercicio de la profesión u oficio o respectiva actividad, tratándose de una partera, comadrona, enfermero, pasante, un cirujano o un estudiante de medicina, cuando cualquiera de estas personas llevan a cabo el aborto. Vámonos a nuestro siguiente párrafo. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Yo, maestra. Tratándose de las sanciones a que se refiere este artículo aplicables a la mujer que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona lo haga abortar con ese fin, el juez queda facultado para sustituirlas por un tratamiento médico integral. Bastará que lo solicite y ratifique la responsable. Lo anterior, siempre y cuando no se presente reincidencia de su parte. El tratamiento referido en este precepto será provisto por las instituciones de salud del Estado y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto provocado, así como el de reafirmar los valores humanos por la maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia. Gracias, Fernanda. ¿Qué vamos a tener en estos últimos dos párrafos? Vamos a tener en estos dos últimos párrafos una penalidad accesoria que puede llegar a ser conmutable por la penalidad corporal. ¿Cómo va a proceder este beneficio para la mujer que lleva a cabo el aborto o que procura o que solicita el aborto? Se va a llevar a cabo mediante solicitud de su defensor, de su abogado defensor, para solicita al juez que conmute la pena corporal por llevar este tratamiento que te lo va a ofrecer el mismo Estado. ¿Sí? Esto va a proceder siempre y cuando no se trate de una persona, de una mujer que sea una abortadora habitual. Cuando es su primer aborto o cuando es su segundo aborto todavía puede llegar a darse esta conmutación de la pena corporal por llevar a cabo este tipo de tratamientos psicológicos. Los tratamientos sobre todo van a ir enfocados no propiamente al hecho de que te hagan consciente y de que te hagan que a fuerzas quieras tener un bebé o que a fuerzas debes de tener un bebé, sino más bien van a ir enfocados a hacerte, no sensible, sino hacerte consciente de los riesgos que conlleva para tu salud
el estar sufriendo abortos o el poder llegar a sufrir un aborto más, ¿sí? No es tanto el concientizar a la mujer de que a fuerzas tiene que tener hijos o de que si ya está embarazada a fuerzas debe de quedarse con ese producto, sino más bien las alteraciones a la salud que puede llegar a sufrir esa mujer de seguir llevando a cabo abortos, y obviamente se le va a dar alguna charla o alguna instrucción de planificación familiar para que pueda tener una vida sexual libre y sin tener esos contratiempos de estar sufriendo o de estar provocándose abortos habitualmente. Nos vamos a nuestro siguiente artículo. ¿Alguien que me ayude a leer el 229? Yo, maestra. Artículo Yo, 229. No es punible el aborto culposo causado por la mujer embarazada ni cuando el embarazo sea resuelto de una violación. Tampoco lo será cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a la salud. A juicio del médico que lo asista, oyendo este dictamen de otro médico, siempre que éste fuera posible y no sea peligrosa la demora. Vamos a tener en este caso, en el artículo 229, causas de justificación, que serían un estado de necesidad o sería el ejercicio de un derecho. ¿Cuándo va a proceder el ejercicio de un derecho? Cuando sea un aborto resultado de una violación, en donde la mujer va a ejercer su derecho a sufrir un aborto o a llevar a cabo un aborto del producto de esa violación, ¿sí? Y va a ser estado de necesidad cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte o su salud esté en un grave peligro de continuar ese embarazo, ¿sí? Va a haber una metodología o va a haber un proceso a seguir para poder llevar a cabo, para poder otorgar la suspensión o la justificación de ese aborto, y obviamente tiene que ser bajo un dictamen médico. Lo vamos a analizar más adelante cuando veamos las causas de justificación. Esto sería lo que nos señala nuestro Código Penal del Estado con respecto a el aborto. Vámonos ahora hacia lo que es nuestra situación doctrinal. ¿Qué nos dice entonces la noción legal? Aquí me equivoqué, es 227, no es 277. ¿Qué nos dice la noción legal? Nos dice que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Sí? Vamos a tener entonces un presupuesto básico que mencionábamos, que en este caso nuestro presupuesto básico va a ser la existencia de una mujer en estado de preñez. Hablábamos también de un ámbito de temporalidad que se debe de dar o que se debe de cumplimentar, y que es que la muerte del producto de la concepción se dé durante la preñez. Si se da después de la preñez o si el feto o el producto del aborto respira fuera del vientre materno, entonces ya estaríamos hablando de un parricidio o de un homicidio. Ya no estaríamos hablando de un aborto. En cuanto a los sujetos, vamos a tener dos sujetos, como en todos nuestros delitos. El sujeto activo, que puede ser cualquier persona física, y el sujeto pasivo, que va a ser el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Vamos a ver que en cuanto a los sujetos activos puede haber plurisubjetividad dependiendo del tipo de aborto que se lleve a cabo. Hablábamos que tenemos tres tipos de aborto: nuestro aborto procurado, nuestro aborto consentido y el aborto sufrido. ¿Sí? Entonces, puede haber plurisubjetividad de sujetos activos, pero aunque exista plurisubjetividad, no en todos los abortos la madre va a ser o la persona embarazada va a ser sujeto activo de este delito. En los objetos, nuestro objeto jurídico va a ser la vida, que en este caso en específico va a ser la vida en gestación o formación. Y nuestro objeto material va a recaer sobre el producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. O podríamos decir que recae sobre el sujeto pasivo. En la clasificación, por la conducta puede ser de acción o de comisión por omisión. De igual manera que en el homicidio y las lesiones, va a ser de acción cuando se lleve a cabo alguna maniobra física para llevar a cabo el aborto. Va a ser de comisión por omisión cuando se deja de hacer algo que se está obligado a hacer y debido a esta situación se produce el aborto. Por el número de actos va a ser unisubsistente, por el número de sujetos va a ser unisubjetivo. Hablábamos, acuérdense que tanto los actos
y los sujetos unisubjetivos o unisubsistentes pueden llegar a ser plurisubsistentes o plurisubjetivos. Lo mínimo que nos requiere la norma es la unisubsistencia o la unisubjetividad. Por su duración va a ser instantáneo, por el resultado va a ser material, por el daño es de lesión al bien jurídico protegido, por su ordenación metodológica va a ser básico o fundamental, por su composición es anormal. Nuestro delito de lesiones y nuestro delito de homicidios habían sido normales. ¿Por qué? Porque únicamente tenían elementos objetivos en su noción legal. Sin embargo, nuestro delito de aborto tiene tanto elementos objetivos como subjetivos. El elemento objetivo va a ser la muerte. ¿Cuál sería nuestro elemento subjetivo? ¿Qué encuentran de diferencia entre el delito de lesiones o el delito de homicidio? Que nos dice, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otra persona. Sin embargo, el delito de aborto nos dice, comete el delito de aborto quien priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Qué diferencia encuentran entre uno y otro? ¿Que no estamos hablando todavía de una persona? No propiamente, pero sí tiene que ver por ahí, Citlali. ¿Qué es el producto de la concepción? Va a ser nuestro sujeto pasivo el producto de la concepción. En este caso, tanto en el homicidio como en las lesiones, nuestro sujeto pasivo es indiferente, ¿sí? No indiferente, no tiene una cualidad específica. En este caso, nuestro sujeto pasivo sí va a tener una cualidad específica que tiene que ser un producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Entonces, esa cualidad específica de ser producto de la concepción en cualquier momento de la preñez va a ser nuestro elemento subjetivo. Es por eso que por la composición va a ser anormal, porque tiene el elemento objetivo que sería privar de la vida y el elemento subjetivo que sería al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, que son ya cualidades específicas que tiene nuestro sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, en cuanto a la autonomía, es autónomo, por su formulación es amplio, ya que no nos señala una forma o medio ejecutivo específico para la comisión del delito, por su estructura es simple, por la descripción es descriptivo, y con eso terminamos lo que es nuestra clasificación. Nuestra conducta típica. ¿En qué va a consistir nuestra conducta típica? En privar de la vida al sujeto en gestación. En cuanto a las formas y medios de ejecución, decíamos que no se señala un medio específico. Entonces va a ser cualquier medio o cualquier forma que se utilice que sea idónea para la comisión del delito. Vamos a tener diferentes formas o medios de ejecución que se pueden llevar a cabo, que pueden ser como, por ejemplo, los medios físicos. ¿A qué nos vamos a referir con medios físicos? A un legrado, a llevar a cabo succión del feto, a llevar a cabo la punción para destruir el feto, a traumatismos que serían golpes, descargas eléctricas o todo cualquier método físico que se lleve a cabo en contra del feto para que pueda perder la vida. Tenemos también medios químicos que se pueden suministrar a la mujer para que se le produzca el aborto, como pudiera ser la quinina, el arsénico, sales de plomo, de mercurio, entre otras. O también la ingesta de vegetales, como pueden ser la piolina, el perejil, la ruda, la sabina, entre otras plantas también. Obviamente que nuestros medios físicos y químicos van a ser más idóneos o van a tener mayor efectividad que un medio vegetal, ya que el medio vegetal vas a tener que consumir grandes cantidades y muy seguidamente para que se pueda producir el aborto. No por un solo té que te tomes o porque fuiste y te comiste un fettuccine Alfredo y tienes espagueti, ya vas a provocar un aborto, ¿sí? Sino va a ser un poquito menos efectivo que un medio físico o un medio químico. Entonces, cualquiera de estos medios son de los cuales se puede auxiliar una persona para poder producir o llevarse a cabo un aborto.
¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. En la ausencia de conducta, en este caso pueden presentarse todos los casos de ausencia de conducta, como puede ser la vis mayor, casos de ausencia de conducta pueden llevarse a cabo o pueden proceder durante el aborto. ¿Cuál va a ser nuestro resultado típico? Va a ser la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Hablábamos entonces que ese producto debe de ser privado de la vida durante la preñez. ¿Cómo vamos a saber que nuestro producto murió dentro del vientre materno y que no respiró? Al respecto existen pruebas forenses que se llegan a hacer en autopsias de fetos o de sujetos que pudieran llegar a haber sido viables. ¿A qué nos referimos con haber sido viables? Haber respirado fuera del vientre materno. ¿En qué se van a referir? Dentro de nuestro organismo tenemos órganos que pueden llegar a ser o que son más bien esponjosos, como puede ser los pulmones o el hígado. Cuando se quiere hacer una prueba, hay unas pruebas que se llaman dosimasias. Estas dosimasias, ¿en qué consisten? Van a consistir en cortar un pedazo ya sea de corazón o un pedazo de pulmón o un pedazo de hígado, que son los miembros esponjosos que les digo, en donde se puede hacer de dos maneras. Uno, mediante una visualización en microscopio, en donde estos órganos esponjosos, cuando reciben oxígeno fuera del vientre materno, se esponjan o abren sus moléculas. Mientras no reciben oxígeno y están dentro del vientre, están compactos. Entonces, se puede determinar si el feto respiró o no respiró fuera del vientre materno. Otra de las pruebas que se hace más sencilla todavía es ese trozo que cortaste, ponerlo en una solución de agua, y si el pedazo de carne flota, es que sí recibió oxígeno fuera del vientre materno. Si ese pedazo de carne se va hasta el fondo, es que no recibió oxígeno, su masa está compacta, por lo tanto no tiende a flotar. Van a ser pruebas que se pueden llevar a cabo, que son muy sencillas y que se pueden utilizar para poder determinar si el producto murió fuera del vientre materno o dentro del vientre materno. Sobre todo se llevan a cabo cuando el aborto se da en etapas ya avanzadas de un embarazo. Nuestro nexo de causalidad. ¿Cuándo va a existir nexo de causalidad? Cuando la conducta que lleva a cabo el sujeto activo tiene relación con el resultado que se está obteniendo. Es decir, debe de existir una concordancia entre la conducta que lleva a cabo ya sea la madre o la persona a quien solicita que se le lleve a cabo el aborto, o la persona que obliga a la mujer a abortar, con la consecuencia que sería la muerte del producto de la concepción durante la preñez. ¿Cuáles van a ser o cuándo va a haber tipicidad? Va a haber tipicidad de nuestro delito cuando encuadren exactamente, o cuando la conducta encuadre en nuestra descripción legal, y cuando se cumplan con todos los requisitos o con todos los elementos que nos solicita la tipicidad. ¿Cuáles son esos elementos? Los sujetos, que hablamos de un sujeto activo que puede ser o no la madre y una tercera persona, o únicamente la madre, y nuestro sujeto pasivo, que va a ser cualificado y que se va a tratar del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Deben de vulnerarse los objetos jurídicos y materiales, es decir, se va a atentar contra la vida en gestación y debe de atentarse contra el sujeto pasivo, que sería en este caso el producto de la gestación en cualquier momento de la preñez. Debe de llevarse a cabo la conducta típica mediante cualquiera de las formas y medios de ejecución que, aunque no son establecidos, pero que son los idóneos para llevar a cabo el delito. Debe de existir el resultado, que es la muerte del producto de la concepción, y debe de haber un nexo de causalidad, es decir, que haya concordancia entre todos estos elementos para que se dé el resultado. Va a ser atípico cuando la conducta no encuadre en la descripción legal. ¿Cuándo no va a encuadrar en nuestra descripción legal? Cuando, por ejemplo, se compruebe que el producto respiró fuera del vientre materno. Entonces estaríamos ante una conducta atípica del delito de aborto, y ante una conducta típica puede llegar a ser de parricidio o puede llegar a ser de homicidio, cualquiera de las dos. Anteriormente existía un delito que se llamaba infanticidio, en donde el infanticidio era la muerte del producto una vez que nació. Dentro de los primeros 72 horas de vida
siempre y cuando este producto, este sujeto no hubiera sido registrado, hubiera sido nacido fuera de un matrimonio o de una relación de concubinato, y que la muerte la llevara a cabo la mujer, la madre del bebé. Ya no existe el infanticidio, ¿por qué? Porque tenía una penalidad bastante atenuada con respecto a lo que es el homicidio, y no se diga el homicidio calificado o el parricidio. Entonces, esta figura quedó derogada, ya que más bien fue una figura que se creó como para salvaguardar el honor de una mujer que llega a tener un hijo fuera del matrimonio y por esa situación lo priva de la vida. Entonces, al ser una conducta que no tenía razón de ser, su conducta atenuante, queda derogado el delito, y entonces se encuadra esa conducta que pudiera llegar a haber sido un infanticidio, ya sea en parricidio o en homicidio, dependiendo de la culpabilidad. ¿Por qué es antijurídica nuestra conducta? Es antijurídica porque es contraria a derecho, es decir, va en contra de la vida en gestación. Las causas de justificación, tenemos dos causas de justificación que nos señala específicamente el código, que puede ser el estado de necesidad, cuando se da el aborto terapéutico, es decir, cuando la madre corre peligro de muerte o de un daño grave a su salud, si continúa con el embarazo, y el ejercicio de un derecho que se da por causa de violación. Decíamos que nuestras reglas para que se dé el estado de necesidad en un aborto terapéutico es que este aborto esté determinado por un médico. En caso de que exista la posibilidad de que un segundo médico dé su opinión, se debe de tomar la opinión de un segundo médico, y ambos médicos deben coincidir en que este aborto es necesario. Si por la premura de la salud de la madre no se puede tomar esta segunda decisión, con la decisión de un solo médico es suficiente para que se lleve a cabo este aborto y no tenga una punibilidad. ¿Cuándo se va a dar el aborto, el ejercicio de un derecho? Se va a dar, dijimos que por causa de una violación. No va a ser un delito que se dé o un aborto que se lleve a cabo únicamente por decisión de la madre, sino que se deben de cumplir con ciertos requerimientos. El primero sería como que exista la presentación de una denuncia previa por el delito de violación, y una vez que se da este delito de violación, o que surge el delito de violación, que surge más bien un embarazo a causa de esta violación, entonces sí se da la autorización por parte del Estado para que un médico lleve a cabo este aborto de manera regular y de manera que no corra peligro la vida de la mujer. Sin embargo, muchas veces también, cuando la mujer sufre una violación y sabe que corre riesgo de haber quedado embarazada debido a esa violación, puede también solicitar el hecho de tomar alguna pastilla conocidas como pastillas del día siguiente, para poder llegar a interrumpir algún embarazo que pudiera provocarse. Quizás pudiera llegar a ser menos traumante el hecho de consumir esta pastilla una vez que se lleva a cabo la violación, ya que no te das cuenta si realmente estuviste embarazada o no, ¿sí? Llevar a cabo o la polémica que existe de este aborto por una violación es muy amplia, ya que hay personas que dicen que debido a la moralidad de la persona que pudiera llegar a provocarse este aborto, pudiera llegar a ser más traumante el hecho de producir el aborto de una violación o de conservar ese bebé. Sí, hay como una argumentación psicológica, porque una es que vas a vivir con esa persona que te va a estar recordando una violación o que te va a estar recordando ese estado traumático durante toda la vida, y la otra es que puedas vivir con el remordimiento de haber privado de la vida a la persona, dependiendo de tu situación, personal, ¿sí? No para todas las personas va a ser igual. Sin embargo, al momento de no darte cuenta si pudiste llegar a tener un embarazo o no pudiste llegar a tener ese embarazo, quizás pudiera llegar a ser menos traumatizante o más fácil de sobrellevar la situación. En cuanto a la culpabilidad, vamos a tener que nuestro aborto puede ser tanto doloso como culposo.
¿Cuándo va a ser nuestro aborto doloso? Cuando de manera intencional se lleva a cabo este aborto, ¿sí? Y culposo, cuando se lleva a cabo sin la intención de privar de la vida al producto de la gestación. En este caso puede ser tanto por imprudencia como por negligencia. Cuando va a ser doloso, hay una planeación para la realización de este acto. Sin embargo, cuando es culposo, puede ser únicamente a lo mejor que la mujer viene bajando las escaleras y debido al peso que tiene, se resbala y se produce la muerte del producto de la gestación. La mujer no tenía la intención, entonces obviamente que no vas a culpar a la mujer de ese aborto culposo, ¿sí? Entonces, puede ser de ambas maneras, doloso y culposo. En cuanto a la inculpabilidad, puede presentarse el error esencial de hecho invencible o la coacción sobre la voluntad. ¿Cuándo va a haber error esencial de hecho invencible? Cuando no tienes conocimiento de que te encuentras embarazada, ¿sí? Hay personas que aún estando embarazadas siguen reglando meses después de haber quedado en estado de embarazo. Y, por ejemplo, puede ser que te acostumbres llevar a cabo actividades de equitación. Generalmente en una persona normal pues no tiene ninguna consecuencia. Sin embargo, si estás embarazada y digamos que no está bien adherido el feto o tienes algún problema de desprendimiento de placenta, pues debido a la equitación puedes llegar a perder ese bebé y puede llegar a presentarse un error esencial de hecho invencible, ya que no tenías conocimiento de ese embarazo que tenías. Puede ser también que se lleve a cabo que también sin tener conocimiento tomes algún medicamento por alguna prescripción médica y ese medicamento te cause un aborto, pero tú también no tenías conocimiento de un embarazo, de que estabas embarazada. Y la coacción sobre la voluntad va a ser cuando se lleva a cabo el aborto sufrido, es decir, cuando se obliga a la mujer a llevar a cabo el aborto, ya sea de una manera mediante violencia o sin violencia. Entonces hay una coacción sobre la voluntad. En nuestras penalidades, vamos a ver que cada uno de nuestros abortos va a tener una penalidad específica. No lo vamos a tomar tanto como agravantes o atenuantes cuando se trate de acuerdo al tipo de aborto, sino cuando se den circunstancias específicas. Vamos a tener nuestro aborto procurado, que decíamos que el aborto procurado es el que la mujer sola se lleva a cabo, y la penalidad va a ser de 4 meses a 1 año de prisión durante los primeros 5 meses de embarazo. El aborto consentido, que es cuando consientes o das tu permiso para que una tercera persona ejecute el aborto, en este caso tanto para la mujer embarazada como para la persona que lleva a cabo el aborto, la penalidad va a ser de 4 meses a 1 año de prisión durante los primeros 5 meses de embarazo. El aborto sufrido sin violencia, es decir, que se lleva a cabo el aborto, tú no te percatas o te obligan a llevarlo, pero sin violencia, va a ser de 3 a 6 años de prisión. Y aquí sí tenemos un agravante que va a ser el aborto sufrido con violencia, que va a ser de 4 a 6 años de prisión. Este tipo de violencia puede ser violencia física o violencia moral. No propiamente tiene que ser solamente violencia física, sino que pueden ser cualquiera de los dos tipos de violencia. Vamos a tener nuestra penalidad accesoria, que va a ser cuando el aborto lo efectúa un médico cirujano, pasante o estudiante de medicina, partera, comadrona, enfermero. En ese caso van a tener una suspensión de 1 a 5 años en el ejercicio de su profesión u oficio. ¿Por qué hablamos de oficios con las parteras y las comadronas? Anteriormente existían, las parteras son más oficiosas porque reciben estudios y reciben capacitación para, sin ser médicos, poder llevar a cabo alumbramientos, es decir, ayudar a que nazca el producto de la gestación. Sin embargo, las comadronas van a ser personas que van a laborar en comunidades en donde no hay servicio médico, pero también van a recibir algún tipo de instrucción para poder llevar a cabo su profesión o su oficio, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que van a sufrir una suspensión en el ejercicio de su oficio, tanto las comadronas como las parteras. Obviamente que sabemos que los enfermeros, los médicos, cirujanos, pasantes o estudiantes de medicina, pues se encuentran estudiando una licenciatura o tienen ya una licenciatura terminada, en donde por eso se habla de suspensión en el ejercicio de su profesión.
dentro de nuestras circunstancias modificadoras, vamos a tener como agravantes, cuando el aborto se realiza después de los 5 meses de embarazo, la pena se duplicará. En el aborto consentido, vamos a tener que va a ser de 2 a 5 años de prisión para el abortador habitual, ¿sí? Entonces, tanto esta primera agravante, cuando se realiza después de los 5 meses, va a ser tanto para el aborto consentido como para el aborto procurado. Y en el aborto consentido sí tenemos un agravante más, que sería de 2 a 5 años de prisión para la persona que se dedique a realizar abortos de manera habitual. Vamos a tener atenuantes, que en este caso no es propiamente un atenuante, sino que va a ser una conmutación de la pena. ¿A qué nos referimos? A cuando se cambia la pena, la penalidad corporal por el tratamiento médico integral psicológico que hablábamos, ¿sí? En este caso decíamos que la mujer o su abogado debe de solicitarlo directamente al juez, esta conmutación, siempre y cuando no se trate de un abortador habitual. ¿Cuándo se va a consumar el delito? Se va a consumar en el momento en que se produzca la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. En cuanto a la tentativa, puede haber tanto tentativa acabada como inacabada. Recordamos que la tentativa acabada es cuando una tercera persona impide que se lleve a cabo el delito, y la inacabada va a ser cuando el mismo sujeto activo omite llevar a cabo algún paso o alguna situación especial para que se consume el delito. Entonces, pudiéramos hablar que en tentativa acabada puede ser cuando la mujer está a punto de realizarse el aborto y una tercera persona impide la realización de esta conducta. Inacabada cuando tiene que tomar determinada dosis de medicamento con determinada temporalidad y omite llevar a cabo todas las dosis o toda la dosis de medicamento para procurarse el aborto. Entonces, ya fue a causa de la misma mujer que se está procurando el aborto, entonces por eso estaríamos hablando de una tentativa inacabada. En nuestro concurso de delitos vamos a tener el ideal o formal, cuando con una misma conducta se llevan a cabo varios delitos. En este caso podemos poner de ejemplo una persona que al detonar un explosivo en una plaza comercial causa daño a las cosas, causa lesiones y también produce el aborto de alguna mujer que se encontraba embarazada en el sitio. Con el real o material vamos a tener diferentes conductas con diferentes resultados, entre ellos el aborto. Podemos hablar de un ejemplo en el que una persona llega a asaltar a una tienda departamental y en su ida, para huir, avienta a una persona que le estorba en el camino y esa persona estaba embarazada y debido al golpe le produce el aborto. Con una conducta lleva a cabo el robo, con otra conducta lleva a cabo lesiones y aborto para con la mujer que se encontraba embarazada. En cuanto a la participación, decíamos que se pueden presentar todos los grados de participación. En este caso, sobre todo podemos hablar de la coparticipación y de la autoría intelectual. Nada más que sí hay que tener bien presente, cuando hablamos de participación, cuál es el grado de participación de la mujer embarazada, porque no en todos los casos la mujer embarazada va a ser sujeto activo del delito. Estamos hablando de un aborto sufrido en donde la mujer no tiene la intención de llevar a cabo ese aborto, por lo tanto, la mujer no puede ser llevada o no puede tener una pena por aborto, sino que únicamente las personas que le procuran el aborto serían las personas que serían culpadas. Entonces, en estos grados de participación sí hay que precisar y hay que distinguir cuál es el papel de cada uno de los sujetos que intervienen en la comisión del delito, ¿sí? Y en cuanto a la participación, nuestro delito se va a perseguir de oficio, en cuanto a la perseguibilidad, nuestro delito se va a perseguir de oficio. ¿Alguna duda con respecto al delito de aborto? No. ¿No? ¿Sí queda claro? Sí. Sí.
Ok. Entonces, si no hay dudas, nos vemos mañana. Mañana analizamos el delito de instigación o ayuda al suicidio. Y al final de la unidad vamos a dejar una tarea que les voy a poner por Classroom. Les voy platicando en qué va a consistir la tarea por si quieren ir buscando. En este caso van a buscar una nota periodística que se refiera a cualquiera de los delitos que hemos visto contra la vida o integridad corporal. Y de esta nota periodística van a analizar cuáles son en específico los elementos que contiene de los que vienen incluidos en nuestro formato. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cuál fue la conducta típica? ¿Cuáles fueron las formas y medios de ejecución que se llevaron a cabo? ¿Cuál fue el resultado? Si el delito quedó en un delito de tentativa o se consumó. Entonces, van a hacer el análisis del delito de cualquiera que ustedes escojan, ya sea lesiones, homicidio, aborto, instigación o ayuda al suicidio, feminicidio, abandono de personas, y creo que ya no nos hizo falta ninguno. Entonces, de cualquiera de esos delitos, llevar a cabo el análisis de la nota periodística. Se los voy a poner en la plataforma ya que terminemos, pero se los voy diciendo por si ven alguna nota que les agrade o que les llame la atención, más bien, puedan irla capturando para que no se les vaya a perder después. Y con eso haríamos nuestra evaluación de la primera unidad en lugar de hacerles algún examen, algún quiz o algún test rápido. Con esto vamos a evaluar nuestra primera unidad para que pongan atención en la nota que van a buscar y que sea una nota que esté completa para poder encontrar más elementos. Si no hay ninguna duda, nos vemos mañana. ¿Hoy es martes o miércoles? Miércoles. Miércoles. Entonces nos vemos hasta el lunes. Cuídense y tengan bonito fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, igualmente.